¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Esta es la segunda partida. Vamos a estar analizando otro tema bastante recurrente en nuestras partidas, que son los enroques opuestos. Generalmente se llaman enroques opuestos a cuando un rival se va hacia el flanco de dama y el otro se va al flanco de rey. Muy importante dominar este tipo de posiciones porque suelen ser de carácter realmente muy complejo, táctico, ¿no? Y en este caso prima el principio del que llega primero gana. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando jugamos con enroques opuestos, generalmente se puede atacar con los peones del flanco, ¿sí? Entonces, lo que suele suceder es que uno ataca con los peones al enroque del otro, con los peones que tiene en ese sector, y el otro ataca con sus propios peones al otro sector. Entonces realmente es una carrera a ver quién llega a atacar primero para ganar la partida, ¿sí? En este caso es una partida de torneo de candidatos del año 1994 entre Gata Kamsky y Viswanathan Anand, ¿sí? La partida comienza con D4, caballo F6, C4, E6, caballo F3 y bueno, una variante en la cual ha empleado durante mucho tiempo de su carrera Anand, que es la variante india de dama, ¿sí? Una variante súper sólida con mucho contenido estructural. Vino a 3, esta es llamado variante Kasparov, aunque también se llama variante Petrosian, es más conocida por variante Petrosian, posteriormente llamada Kasparov por las victorias del ex campeón mundial. Vino alfil B7, caballo C3 y ahora D5. El negro contragolpea sobre el centro, C por D5, caballo por D5, alfil D2. Entonces vean cómo el negro simplemente va desarrollando sus piezas, alfil E7, dama C2, ahora se enroca corto, E4, caballo por C3, alfil por C3 y caballo D7. Entonces Kamsky, seguramente con intenciones de generar una lucha bastante aguda, juega enroque largo. Y esto puede parecer un poco extraño, pero en este tipo de situaciones ocurre. El blanco tiene el centro, entonces quiere volver dinámica la posición, por eso se enroca largo y trata de ejercer un ataque rápido sobre el flanco de rey. Ahora, la pregunta en este caso sería cómo continuar en esta situación, porque realmente no está del todo fácil qué hacer con negras. ¿Qué opinan? ¿Cuál tendría que ser la jugada que hacer acá en esta situación? ¿Qué opinan? Bueno, supongo ya habrán frenado el video, habrán visto que en esta situación el negro tiene la opción de jugar con C6, ¿sí? Que básicamente es la idea principal, muy buena. Se ha jugado C5 también en esta posición. Lo que pasa es que C5 no termina de abrir la posición del todo y aparte en este caso abre la acción de la torre sobre el caballo en D7 que está clavado con la dama detrás, ¿no? Entonces realmente no es la mejor jugada C5, C6 es mucho mejor, con intención de, por ejemplo, a H4 responder con B5. Entonces el negro inicia el contrajuego por el flanco de dama y es lo que les comentaba. En este caso el blanco ataca por un sector, el negro ataca por el otro y el que llegue primero va a tener la victoria, ¿sí? Bueno, en este caso el blanco emplea una jugada que es un poco imprecisa, que es torre H3, porque el problema está en que el ataque del negro, en este caso parece que va a llegar un poco más rápido. ¿Pero por qué? Porque existe un detalle que es importantísimo en los enroques opuestos y son los puntos de contacto. ¿Qué es un punto de contacto? En este caso, el peón de A3 es un punto de contacto. ¿Por qué? Porque son puntos en los cuales cuando el enemigo ataca, nos da la chance de poder abrir la posición. Entonces noten cómo después de B4, la posición, gracias al peón de A3, tome o no tome, se va a terminar abriendo, ¿no? Entonces eso le va a dar líneas abiertas al otro jugador para poder atacar, ¿no? Entonces los puntos de contacto en general no son un buen detalle, digamos, en nuestra posición si estamos enrocados en este sector, porque va a hacer que el ataque del otro sea más sencillo. En este caso parece ser que alfil D3 era un poco la mejor alternativa y luego de A5 continuar muy similar a la partida, con D5. Lo que pasa es que en este caso el desarrollo del alfil por D3 es mucho más, digamos, útil que la jugada torre H3. Caballo C5, D por E6, por ejemplo, dama E8. Y es muy interesante esta línea, porque fíjense, peón por, dama por. Ustedes dirán, bueno, pero esta posición ahora el negro tiene peón de menos. Sin embargo, considerar muy importante el hecho de que estamos jugando B4 ya, estamos abriendo la posición. Es decir, está a punto de perder el blanco, tienen que encontrar recursos. ¿Por qué? Porque estamos en enroques opuestos y el que llega primero al ataque es el que gana, no el que tiene peón de más. Entonces, muchas veces en estas posiciones la situación material es lo de menos. Lo realmente importante es conseguir el mate. Entonces viene RB1, por ejemplo, dama por,
caballo por, dama por, torre a D8, dama de C2, C5. Vean cómo el negro busca iniciativa. En este caso estamos a punto de lograr iniciativa con un B4, pero también con la pareja de alfiles, ¿no? Por ejemplo, caballo G5, alfil por, peón por, dama por. Y bueno, después todas estas intrincadas líneas, podría decirse que la posición está relativamente pareja, aunque con complicaciones, con altas complicaciones, ¿no? Realmente una variante, bueno, demostrativa, que por supuesto no tiene que ser exactamente así, pero que nos da una muestra de lo que son las complicaciones en estas posiciones de enroques opuestos, ¿no? O sea, realmente hay mucha táctica, muy plagada de táctica, muy complicado todo el procedimiento, y bueno, son posiciones realmente muy entretenidas. Vamos a volver. Esto podría haber sido la mejor opción. Sin embargo, vino torre H3. Y el tema está en que el negro, por supuesto, continúa con A5, que era su idea principal, buscando la ruptura con B4. Y el blanco, por supuesto, continúa con su idea original de jugar con D5. ¿Cuál era la idea principal que tenía el blanco en esta posición? Porque ustedes se preguntarán, y Maxi, ¿cuál es la idea del torre H3? ¿Por qué hacemos esto? ¿Y por qué no jugar alfil D3? Porque el detalle radica en que ahora el negro, después de C por D5, el blanco tiene la opción de jugar alfil por B5. Con lo cual elimina el peoncito que iba a avanzar a B4. Y en principio parece bastante razonable, ¿verdad? O sea, es decir, lo que logra hacer en cierta manera es eliminar un poco la apertura de líneas total que iba a generar el negro. Lo que pasa es que el negro tiene una secuencia casi forzada que lo deja realmente muy bien en la posición. La idea de blanco también de torre H3 es que la torre iba a defender por tercera fila. Lo que pasa es que ahora, al ver las variantes concretas, un par de jugadas luego, notaremos que esto no es suficiente, pero tampoco es que es fácil de descubrir. Caballo F6, caballo G5 y ahora dama B6. Es muy interesante notar cómo el negro inicia el contrajuego. Es decir, no se queda defendiendo. No se queda defendiendo la posición, porque en este tipo de situaciones, como hemos dicho, el que llega primero gana. Entonces no podemos darnos el lujo de tratar de defendernos y defendernos y defendernos, porque lo más probable es que terminamos perdiendo la partida, ¿sí? Entonces, en la partida vino E por D5. Y realmente esto es bastante complejo, ¿no? O sea, realmente acá parece ser que se le está escapando la partida al negro, porque ya se están generando amenazas, ¿no? Ya está llegando el blanco, parece que se está comiendo un peón también, pero ¿qué jugarían ahora con negras? ¿Qué les parece? ¿Cómo intentarían proseguir en esta posición? Bueno, por supuesto, ideas como dama por B5 se encuentran refutadas con alfil por F6, ¿no? Entonces se amenaza el mate, así que bueno, no sería una buena alternativa. Después, ideas de otro estilo también, como G6, son realmente muy pasivas, se encuentran hasta con D6 en muchos casos. Entonces, por esas razones que torre a C8, recordemos, contraataque. Esa es la palabra clave en estas posiciones, contraataque. Parecería entonces en principio que alfil de 7, ¿no? Si no han visto esta variante, les recomiendo frenen de vuelta el video, porque realmente es importante a la hora de elegir torre a C8. Porque alfil de 7 parece realmente muy buena, porque después de caballo por D7 viene dama por H7 mate, es decir, no es posible. Entonces el negro tiene que tener algo previsto para esta situación. ¿Y qué fue lo que previó Anand? Bueno, un sacrificio de calidad realmente muy interesante, alfil por D5. Bueno, antes que esto quería mostrarles una variante que omití, que es, acá en vez de jugar por D5, E5. También podría ser una alternativa. Sin embargo, el negro se defiende muy bien con caballo E4, alfil D3 y torre a C8. Noten lo que les contaba acerca de todo el tiempo buscando actividad. Otra idea muy interesante aquí es jugar torre a D8. Y si por ejemplo F4, tratar de jugar G6. Y en esta posición, por ejemplo, H5, caballo por, alfil por, dama por. Es muy curioso, pero por ejemplo en esta situación torre de F8. Al analizar la partida con el módulo, me llevé la sorpresa de que no dice solo compensación, dice clara ventaja negra. La verdad que me costó bastante entender en principio que esto es clara ventaja negra, porque
digamos, veo que el negro no está mal, pero tampoco lo veo como ventaja. Sin embargo, cuando empezamos a buscar jugadas por parte del blanco, se nos empieza a hacer bastante complicado el asunto, porque realmente casi como que no tiene opciones. Y esto es lo maravilloso a veces del módulo, ¿no? Que esto lo ve muy rápido y nosotros nos cuesta bastante trabajo, ¿no? Entonces, la torre en H3 está realmente muy mal ubicada, está todo clavado. Hay jugadas como alfil B4, que son justamente las que no permiten ordenarse con G3. Esa es la jugada que hace que todo esto sea tan terrible para el blanco, ¿no? Estos alfil B4 son durísimos. Entonces realmente está muy complicado ordenarse con ordenar la posición del blanco. Y esto es lo que le da ventaja al negro, ¿no? Esto sería la mejor opción. Entonces, vean cómo el E5 tampoco nos lleva a buen puerto. Entonces, por D5 parece lo más incisivo y aparte lo más consecuente con lo que venía desarrollando el blanco. Alfil D7, alfil por D5, alfil por C8, torre por C8. Y ahora, muy interesante notar que el negro, gracias a su sacrificio de calidad, ha logrado iniciativa en el flanco de dama. Ahora, por ejemplo, en la partida vino torre por D5, muy interesante. Kamsky obviamente no quiere cederle la iniciativa totalmente al negro, entonces sacrifica una calidad, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si jugara torre 1, por decir alguna línea, ¿no? La idea sería quedarme con la calidad de más, no perder material y bueno, ver en un futuro de tratar de conseguir iniciativa. Sin embargo, vamos a ver una variante, bueno, por supuesto muy larga, pero que nos demuestra un poco acerca de las dificultades de la posición. Por ejemplo, H6, caballo F3 y alfil B3. Dama D2 y caballo D5. Y vean cómo las piezas negras empiezan a balanzar sobre la posición del blanco. Caballo D4, por ejemplo, alfil A2, caballo C2, y acá existe una jugada, obviamente todo esto chequeado con el módulo de torre por C3, ¿no? Entonces, es increíble cómo el negro consigue muchísima iniciativa en esta posición, torre por, caballo por, dama por, y se encuentra con alfil F6. Dama jaque, rey H7, y es muy curiosa esta posición realmente, ¿no? Muy curiosa porque después de B4, dama por F2, la posición es realmente endiablada, ¿no? Dama C5, dama por, peón por, alfil por H4, tenemos 3 peones, ¿no? Y es un lío terrible, pero parece ser que el negro realmente está muy bien. Dama por, dama D3, parece ser que en esta posición el negro está muy bien con la pareja de alfiles y debido a la poca defensa que tiene el rey sobre C1, ¿sí? Así que muy interesante esta línea, realmente por supuesto que no es totalmente forzada ni mucho menos, pero nos muestra un poco acerca de los recursos que existen en la posición, cómo en sí el negro no está peor y otra vez lo más importante en estas situaciones es generar ataque, ¿no? Entonces vean cómo en este caso el negro no se resigna, genera ataque y realmente es bastante potente, ¿no? Por eso que Gata Kamsky, con muy buen criterio, dice: a mí no me van a atacar de esta manera, yo voy a devolver la calidad y voy a tratar de generar otro tipo de posición para conseguir proseguir con la iniciativa, ¿no? Y está bastante bien. Dama F5. Y acá es cuando el negro comete una pequeña imprecisión, ¿no? Pero llamar imprecisión a este tipo de jugadas realmente es difícil, ¿no? Porque cuando uno se pone en partida real y se da cuenta de las dificultades que conlleva hacer cada jugada, es difícil criticar a estos grandes jugadores, por supuesto, ¿no? Estamos hablando de dos de los mejores jugadores de la historia, ¿no? Así que es interesante, pero lo que lleva a este tipo de posiciones es que bueno, los errores sean muy comunes, ¿no? Y es muy fácil descubrirlos con el módulo al lado, ¿no? Siempre digo lo mismo, es muy fácil descubrirlos tomando un tecito y mirando el módulo al lado. Entonces es muy importante cuando vean este tipo de situaciones, no se desconcierten porque todos nos equivocamos, todos somos humanos y es muy interesante tenerlo en cuenta. Dama 6, bueno, en este caso torre C6 parece ser la mejor opción. Rey B1 y H6, sin miedo a nada. Porque las entradas con alfil por F6 y tratando de entrar por acá realmente no nos llevan a nada. Porque podemos liberarnos simplemente con capturas, ¿no? Entonces, en este caso, no parece ser una buena alternativa alfil por F6. Por ejemplo, torre F3 es la que yo tengo marcada aquí como un posible contrajuego. Un posible contrajuego para buscar iniciativa en la posición. D4, alfil por A5, dama B7, caballo por F7, rey por F7, jaque, rey E8 y parece ser que acá se termina el ataque de blanco y tenemos ventaja, ¿no? Entonces, por supuesto, esto no parece ser bueno para el blanco, pero es realmente muy difícil de notar, ¿no? Realmente es bastante complicado encontrar todas estas jugadas y por supuesto hacerlo probablemente apurado de tiempo, ¿no? Entonces, la cuestión es que vino dama 6,
que le da la chance al blanco de jugar rey de 2, que tampoco es para nada sencilla, pero termina con la clavada. G6, dama de 5, torre 8, y aquí es cuando viene el error del blanco. En este caso la mejor jugada es dama de 4, una jugada muy complicada de hacer, que hasta de hecho parece ser un sinsentido. Pero la idea principal de la misma es que si por ejemplo el negro se lanzara al ataque, rey C2, H6, tenemos la opción de jugar torre F3 y a H por G5, torre por F6. Entonces luego de dama jaque, rey, alfil por, dama por, D4, por ejemplo, dama por, jaque, rey. El ataque del negro no alcanza más que para tablas, ¿no? Entonces rey acá, jaque, porque está el problema del mate, ¿no? Está el problema del mate que es insoluble, entonces la única alternativa que tiene el negro para no perder es dar este jaque perpetuo, ¿no? Entonces, bueno, en principio, bueno, el rey, entender que acá el rey no se puede escapar por estos lugares, simplemente porque tendríamos ahí sí la defensa con F6 y dama de 6 jaque, ¿no? Entonces no sería posible todo esto. Bueno, también tenemos dama de 6 jaque directo, ¿no? Que logra el perpetuo. Así que, bueno, por esas razones que el negro debe quedarse sobre la casilla C1 y C2, ¿sí? Bueno, volvemos entonces un poquito. En la partida vino torre 3 y acá les pregunto acerca de qué opinan. ¿Cuál es la mejor jugada ahora para el negro? Les recomiendo frenen el video y piensen acerca de cómo debemos continuar aquí. Bueno, muchos se preguntarán por qué es tan mala la jugada torre 3 y suena muy lógica, ¿no? Ponemos sobreclavada a la torre N8. Lo que pasa es que siempre tengan en cuenta cuando vean estos rayos X sobre la dama, realmente es muy peligroso y esto se aprovecha con D4, ¿no? Una jugada que probablemente nos apuro de tiempo pasó desapercibida para Kamsky y que le da la ventaja al negro. ¿Por qué? Porque vino alfil por D4 y se enfrentó con alfil B4 jaque, y aquí es cuando el descubierto se termina tornando en contra hacia el blanco. Pero claro, si venía dama por D4, también tenía el inconveniente de que existe torre D8. Es decir, no había forma de huir de la amenaza, ¿no? Entonces viene alfil por D4, alfil B4 jaque, peón por, torre por E5, dama, torre por, y ahora dama C4. Caballo F3, dama por B4 jaque, rey D3. Y a partir de ahora, Anand comienza con un juego, digamos, de conversión de la ventaja muy interesante. Porque a pesar de la ventaja que tiene el negro en material en la posición, no está para nada sencillo ganar la partida. Entonces es muy importante en estas situaciones tratar de, digamos, coordinar todas las piezas. Porque la ventaja de la dama suele ser en general coordinada con otra pieza. Si está solo la dama atacando a varios puntos, no suele ser tan grave. Entonces vean cómo Anand primero defiende el peón para no perderlo, caballo acá y dama B7. Y hace un par de jugadas que pueden parecer un tanto extrañas, ¿no? Como dama 8, ¿por qué? Pero lo que quiere hacer es evitar los problemas de la octava fila para luego poder sacar el caballo y activar el caballo y ahí sí poder lanzarse al ataque. Entonces, caballo C4, caballo D5... caballo D6, caballo F4, rey D2, caballo E6, alfil C3 y dama D8. ¿Ven? Ahora vean cómo este caballo de golpe está súper fuerte aquí, evitando todos los trucos, ¿no? Evitando que la torre se activa, atacando el alfil. Ahora la dama que se pasa el ataque atacando D6, atacando H4, ¿no? Realmente está muy bien esto. Torre D5, dama por H4. Caballo E4, rey F8 y sin miedo, por supuesto, el rey que sale a jugar la partida. Alfil B4, rey G7, torre D7 y ahora, muy importante, en estas posiciones jugar súper activo. ¿Cómo creen que habría que jugar? A ver. Por supuesto que existen varias alternativas acá para llevar la iniciativa a cabo. Sin embargo, muy importante, recuerden, en los finales activar todas sus piezas. Y el rey es una pieza fundamental en este tipo de situaciones, ¿sí? Es fundamental. Entonces, G5 es una gran jugada. Bastante arriesgada, pero realmente buena jugada. Con cálculo preciso, Anand descubre que el rey puede ir a G6 y que realmente no hay ningún inconveniente. Que no hay mate, que no hay nada. Entonces, rey G6 es muy buena. Termina, digamos, defendiendo la posición y activando el rey, ¿no? Entonces vino rey E3, H5, torre A7, dama H2, rey F2, dama B8, torre A6, vino dama C8,
torre A5, H4 y vean cómo de a poquito vamos incrementando la presión. Por este lado, Anand juega A3, que es una jugada realmente muy, pero muy buena, con la idea de desviar a la torre para conseguir ahora una mayor iniciativa. Dama jaque, rey, dama E2, y vean cómo ahora, gracias a la actividad de la dama y el caballo, la posición está totalmente perdida para el blanco, ¿no? Vino caballo F2, ¿y qué opinan? ¿Cómo continuamos con esta iniciativa? Bueno, en este caso tenemos la opción de jugar a H3, que es una jugada totalmente devastadora y que gana absolutamente la partida, ¿no? Vino torre a 8, por supuesto capturar no se podía de ninguno de los dos, y caballo por H3 viene dama por G2 mate. Y si toma de peón G, ¿sí? Si llegara a tomar de peón G, tengo dama por F3, prosiguiendo después con dama G2 mate, ¿no? Entonces no se podía tomar con ninguno. Por eso que vino torre a 8, pero esta jugada se encuentra con H2 jaque, rey por H2, dama por F2 y la partida está totalmente perdida, ¿no? Por esa razón es que Gata Kamsky decide abandonar. Bueno, realmente una partida muy dinámica, muy compleja, donde pudimos ver muchos conceptos. Y entre ellos vamos a repasar algunos para que quede claro qué es lo que debemos hacer cuando jugamos en posiciones de enroques opuestos. El concepto más importante en este tipo de situaciones es atacar al rival, ¿sí? Es decir, el que llega primero gana, ¿sí? También considerar el ataque del otro es importante para refutarlo, pero en forma activa, no defendiendo solamente sus amenazas, sino para lograr un contrajuego efectivo, ¿sí? Los sacrificios defensivos, ¿sí? Como por ejemplo en este caso vimos el sacrificio de calidad, para, digamos, eliminar la iniciativa del otro, son bastante comunes en estas posiciones. De hecho, fíjense el torre por D5 de Kamsky también, que también fue un sacrificio posicional defensivo. Fue un doble sacrificio posicional defensivo en el mismo momento, ¿no? De uno y de otro. Ahí se muestra justamente los genios que son ambos, ¿no? Son realmente bastante comunes en estas posiciones. Después, otra cuestión muy importante, y creo que de las más importantes en esta situación, es que calcular exactamente las jugadas que van a venir es fundamental. Es decir, un buen cálculo es fundamental para poder jugar bien posiciones con enroques opuestos, porque las situaciones tácticas abundan en este tipo de posiciones, ¿sí? Entonces, muy interesante los enroques opuestos, uno de los temas más entretenidos que hay dentro del ajedrez. Espero que se haya entendido, que hayan quedado claros los conceptos, y nos estamos viendo en la próxima partida del genio de Anand. Muchas gracias.